Imagina un tanque que su propio ejército perdió durante 30 años. No una pequeña pistola, sino un monstruo de acero de 100 toneladas, del tamaño de una casa de 2 pisos. Una máquina que los soldados podían superar caminando. Y esto no es una broma, es la verdadera vergüenza de la industria estadounidense de tanques. Pero, ¿y si te digo que esto es solo el comienzo del absurdo? Que el gran secreto de este fracaso no estaba en el blindaje o el cañón, sino en una carpeta con documentos que alguien simplemente perdió, y que la verdadera causa del fracaso era tan obvia que incluso quienes lo crearon se reían de ella. En este video, una historia detectivesca de la idiotez militar. Aprenderás qué monstruoso error de diseño obligaba al tanque a quitarse sus propias orugas cada vez que viajaba por un puente, y por qué sus creadores lo consideraban normal. ¿Por qué los militares renombraron esta máquina 3 veces, pero nunca entendieron para qué la necesitaban? ¿Qué encontraron los soldados en un campo de pruebas abandonado 30 años después de la guerra y por qué los trabajadores del museo se negaban a creer lo que veían? Y lo más importante, ¿cómo hizo el ejército para perder 95 toneladas de acero y buscar durante décadas algo que se oxidaba justo bajo sus narices? Esto no es un relato de guerra, es una historia sobre cómo la burocracia, la ambición y la completa falta de sentido común pueden enterrar cualquier idea, incluso la más audaz. ¿Listos para ver nacer la leyenda del tanque más inútil de la historia? Entonces, no se vayan. Imagina un tanque que ni siquiera puede superar a un soldado caminando rápido, no averiado ni roto, sino completamente operativo, con combustible y listo para el combate. Sus diseñadores estaban tan obsesionados con la invulnerabilidad y el poder que simplemente olvidaron que un tanque también debe moverse. Esta paradoja se hizo realidad en el tanque superpesado estadounidense T-28, una bestia de acero de casi 100 toneladas, cuya historia es una lección vívida de cómo se puede crear un arma técnicamente perfecta, fallando por completo su propósito principal. Todo comenzó en 1943, cuando el mando aliado, planeando la futura invasión de Europa, miraba el mapa con ansiedad. Su peor pesadilla no era el ejército alemán en el campo, sino el muro occidental, Westwall, o la línea Siegfriedo, Siegfried-Linie. Cientos de kilómetros de búnkeres de hormigón, campos de minas y obstáculos antitanques. Romper esas defensas con tanques normales amenazaba con convertirse en una larga y sangrienta carnicería. Fue entonces que el general Gladion Barnes propuso una idea audaz: crear una máquina especializada rompe hormigón, un tanque de asalto capaz de resistir cualquier fuego y destrozar fortificaciones con impactos directos. Sus ambiciones eran realmente cósmicas. Exigía que el tanque llevara el cañón antiaéreo más potente de 105 milímetros, un blindaje frontal de 250 milímetros de grosor y una transmisión eléctrica revolucionaria pero poco desarrollada. Y todo eso en una cantidad de 25 vehículos, listos en 8-12 meses. Los ingenieros, al escuchar estas fantasías, solo podían llevarse las manos a la cabeza. La dura realidad de la industria y las leyes de la física chocaron con el entusiasmo del general. Tras largas discusiones, se llegó a un frágil compromiso. La transmisión eléctrica fue reemplazada por una mecánica convencional y el número de tanques se redujo primero a 3 y luego, tras cartas airadas de Barnes, a 5. Así, en marzo de 1944, el proyecto recibió luz verde y el índice T-28. Pero el proyecto, nacido a las apuras y de la ambición, se atascó en problemas desde los primeros pasos. Mientras los ingenieros buscaban alguna fábrica capaz de fundir las piezas de blindaje gigantes y pasaban meses coordinando planos constantemente cambiantes, la guerra real hacía su trabajo sin ningún monstruo superpesado. Los aliados desembarcaron en Normandía, rompieron la defensa alemana y avanzaron a toda velocidad. La línea Siegfriedo, por la que todo se había concebido, aún esperaba a su destructor,
pero el tiempo ya trabajaba en su contra. Mientras el ejército combatía, el proyecto T-28 se atascó en su propio infierno burocrático. En primer lugar, los burócratas militares ni siquiera podían decidir cómo llamar a su creación. Al principio era el tanque pesado T-28, pero luego alguien notó que la máquina no tenía torreta giratoria, lo que significaba que por criterios formales no era un tanque. Se le renombró apresuradamente como cañón autopropulsado de 105 milímetros T-95. Sin embargo, este nombre tampoco cuajó. Los cañones autopropulsados de la época eran ligeros y móviles, y esta bestia claramente no encajaba en esa imagen. Al final, tras 2 años y 3 renombramientos, la máquina se le devolvió su índice original, agregando solo el calificativo superpesado. Esta comedia de nombres reflejaba perfectamente la esencia del proyecto. Nadie entendía realmente para qué servía o cómo usar este monstruo. Mientras tanto, en la producción reinaba un caos de otro tipo. Encontrar una fábrica capaz de trabajar a esa escala era casi una hazaña. La compañía Pacific Car and Foundry aceptó hacer el ensamblaje, pero la gigantesca pieza frontal fundida del casco hubo que encargarla al otro extremo del país. Los requisitos para el blindaje cambiaban sobre la marcha. Un momento querían reducirlo de 250 a 200 milímetros para ahorrar peso. Al siguiente lo aumentaban de nuevo, para terminar fijándose en los fantásticos 305 milímetros. Con el cañón fue una historia similar. Eligieron el cañón de 105 milímetros T5E1, pero sus ángulos de puntería resultaron ser ridículamente pequeños. Para apuntar, había que girar todo el casco. La decisión de diseño más absurda, sin embargo, fue el tren de rodado. Los ingenieros entendían que las orugas estrechas simplemente se hundirían en cualquier terreno bajo 95 toneladas. Su solución fueron módulos de oruga externos removibles. Como resultado, el tanque tuvo 4 bandas de oruga en lugar de 2, lo que reducía la presión sobre el suelo. Pero el precio era monstruoso. El ancho de la máquina hacía imposible su transporte por ferrocarril o sobre puentes. Cada movimiento de transporte iba precedido por una operación de varias horas para desmontar los bloques laterales, que luego había que remolcar detrás del tanque como remolques torpes. Era una pesadilla logística en su forma más pura. Finalmente, en agosto de 1945, cuando Alemania ya se había rendido 3 meses antes y acababan de tronar explosiones atómicas sobre Japón, el primer prototipo del T-28 estuvo listo. Había llegado desesperadamente tarde a su guerra, que la necesidad de él había desaparecido. El orden se redujo inmediatamente de 5 a 2 máquinas. Y ahora, a este monstruo tardío, le esperaba no destrozar la línea Sigfrido, sino pasar un examen humillante en el campo de pruebas que solo confirmaría lo que todos ya sospechaban. Esta idea estaba condenada desde el principio. La experiencia de operar el T-28 en el campo de pruebas se convirtió en una lenta y agonizante tortura, no solo para la máquina, sino también para su tripulación y los observadores. Cada salida era una operación en sí misma. Con su longitud y ancho monstruosos, el tanque requería un área enorme y despejada solo para girar. Su movimiento por la pista de pruebas se parecía al de un paciente grave. Paradas constantes para enfriar el motor sobrecargado, rugidos forzados en las pendientes, surcos profundos que quedaban aún en terreno compactado. En todo el período de pruebas, el tanque solo registró 870 kilómetros, un kilometraje miserable que un vehículo normal de la época cubriría en una semana de uso activo. Este hecho hablaba más elocuentemente que cualquier informe de su completa inutilidad táctica. Al mismo tiempo, cuando se trataba de pruebas de tiro, la imagen cambiaba radicalmente. El poderoso cañón de 105 milímetros T5E1 escupía proyectiles con una velocidad de salida fenomenal para la época. La trayectoria plana y la excelente precisión le permitían destrozar metódicamente bloques de hormigón que simulaban fortificaciones de la línea Siegfried,
desde distancias inalcanzables para los cañones de tanque ordinarios. El cañón fue tan exitoso que la comisión recomendó específicamente su uso en proyectos futuros. Las pruebas de resistencia a proyectiles parecían casi cómicas contra el telón de fondo de la debilidad general del tanque. Los famosos 88 alemanes, 8.8 centímetros flak, que quebraron muchas vidas y máquinas en la guerra real, se estrellaban impotentes contra el frente impenetrable del monstruo, dejando solo marcas como piedrecillas contra el blindaje de un barco. Fue precisamente esta brecha entre la protección fenomenal y la movilidad inútil lo que se convirtió en su sentencia de muerte. Los militares veían claramente, en una guerra moderna y dinámica, ese tanque se convertiría no en un arma de ruptura, sino en un objetivo enorme e inmóvil. Podría haberse usado como búnker, pero ¿para qué entonces las hordas? Podría haberse acercado lentamente a un área fortificada, pero el enemigo simplemente lo habría rodeado o atacado por el flanco. Y mientras se discutía esta perspectiva sombría, en el mismo campo de pruebas debutó el T-29. Esa máquina, con una potencia de fuego similar en una torreta giratoria, era la encarnación del sentido común y la practicidad. Su aparición hizo que el T-28 no solo fuera fallido, sino conceptualmente obsoleto antes de terminar las pruebas. Quedó claro que la evolución había tomado un camino diferente, dejando 100 toneladas de acero y ambición al margen de la historia. Sin embargo, el fiasco en el campo de pruebas fue solo el primer acto de la tragicomedia. Al segundo prototipo, enviado a Arizona para pruebas en clima cálido, le esperaba un destino mucho más dramático y final. El cierre definitivo del programa en 1947 fue solo un reconocimiento formal de lo que era obvio para cualquiera que hubiera visto al T-28 en acción. Sin embargo, el papeleo no podía borrar la existencia física del único prototipo sobreviviente. Permaneció en Aberdeen como un monumento mudo, pero muy pesado, a una aventura de ingeniería. Dado que dar de baja o desguazar a semejante bestia también era un asunto problemático y costoso, los militares le encontraron una aplicación extremadamente utilitaria. La increíble masa del tanque, su principal maldición, de repente se convirtió en su única virtud. Comenzaron a usarlo como una prueba de carga, estándar, un peso estacionario o movido lentamente para verificar la capacidad de carga de estructuras de puentes experimentales y la resistencia de pavimentos. Así, el tanque superpesado, concebido como punta de lanza de una ruptura, se convirtió en el instrumento de medición más simple, un peso intelectual. Pero incluso en ese papel, sus días estaban contados. A medida que pasaba la relevancia de pruebas de ingeniería específicas y el ejército sufría infinitas reorganizaciones posguerra, la gente simplemente perdió interés en el destino del único T-28. Estaba parado en algún lote trasero del vasto campo de pruebas, invadido gradualmente por maleza. Los oficiales clave que supervisaban el proyecto renunciaron o fueron transferidos. La documentación que podría haber anotado su destino final se perdió en las profundidades de los archivos o fue destruida por innecesaria. En algún momento, a principios de la década de 1950, la maquinaria burocrática del ejército simplemente olvidó la existencia de este objeto. Una máquina tan gigantesca y única que no podía sacarse discretamente ni tirarse accidentalmente, cayó efectivamente del sistema de contabilidad. Ya no aparecía en catálogos e informes, y las consultas posteriores de historiadores recibían respuestas evasivas estándar, probablemente desguazado. Así nació una de las leyendas más extrañas en la historia del equipo militar estadounidense. La mayoría de los expertos, basándose en una lógica triste, concluyó que el tanque había sido efectivamente cortado para chatarra. ¿Por qué guardar un ejemplar tan claramente fallido e inútil? Pero la verdad, como suele suceder, resultó mucho más mundana y a la vez increíble. El coloso de acero abandonado y olvidado no había sido destruido. Se oxidó tranquila y pacíficamente al aire libre en uno de los numerosos sitios auxiliares, convirtiéndose para las nuevas generaciones de soldados y técnicos simplemente en parte del paisaje, un peso de hierro sin nombre entre los arbustos. Su ubicación e identidad reales fueron borradas por el tiempo y la indiferencia.
y así habría podrido de no ser por una pura coincidencia casi 3 décadas después que convirtió esta historia de una anécdota triste en una de detectives con un final inesperado. La desaparición del T-28 no fue un caso criminal, sino una tragedia burocrática al estilo de Kafka. A fines de los 40 y principios de los 50, el ejército de Estados Unidos pasaba por una dolorosa transición de una máquina de guerra de movilización a una nueva estructura de guerra fría. Miles de unidades de equipo obsoleto o experimental eran dadas de baja, desguazadas o puestas en almacenamiento. En este caos de papel y organización, el proyecto único, pero oficialmente cerrado, simplemente se cayó por las grietas. Los documentos sobre él podían tener sellos de secreto, lo que complicaba el acceso, o simplemente estar embalados en cajas mal etiquetadas enviadas a las profundidades de los almacenes de archivo. Los oficiales que lo habían conducido durante las pruebas se habían retirado. Los nuevos empleados que los reemplazaron no tenían la menor idea de la existencia de un vehículo tan extraño. Se convirtió en un fantasma, un objeto que estaba formalmente registrado en ninguna parte, pero que físicamente seguía existiendo. El absurdo de perder un objeto tan grande dio lugar a la única versión lógica. Historiadores y los pocos entusiastas interesados en ramas sin salida del desarrollo de tanques estaban seguros. Un ejemplar tan notable e inútil había sido enviado hace tiempo a fundir. ¿Por qué guardaría el ejército 95 toneladas de acero que encarnaban un error estratégico? Esta versión se volvió generalmente aceptada y la historia del T-28 adquirió un cierre. Nacido como un error, muerto como chatarra. Su existencia parecía definitivamente borrada. El punto de inflexión llegó en 1974. Los editores de la Army Reserve Magazine, realizando un cuestionario para lectores, publicaron una misteriosa foto de un tanque sin torreta. Esperaban que algunos veteranos o expertos reconocieran al raro T-28. Pero la respuesta que llegó del capitán William S. Ricketts, destinado en Fort Belvoir, Virginia, superó todas las expectativas. No solo identificó la máquina, informó la noticia asombrosa. Este vehículo no está en los archivos, está parado justo aquí en nuestra base, crecido por la maleza, pero intacto. Para los trabajadores del museo del entonces Museo Patton en Fort Knox, Kentucky, a donde se reenvió esta carta, la declaración sonaba a fantasía. Sus catálogos e informes afirmaban que el T-28 había sido desguazado. La primera reacción fue incredulidad. Tal vez el capitán estaba equivocado, confundiendo alguna máquina de ingenieros en su base con el T-28. Pero Ricketts, siendo un oficial meticuloso, proporcionó pruebas irrefutables, fotografías frescas. En las imágenes, tomadas entre arbustos y estructuras de entrenamiento, se podía distinguir claramente la característica silueta baja, la masiva sección nasal fundida y, lo más importante, esos mismos módulos de oruga externos removibles únicos tirados cerca. Las dudas se desmoronaron. Se confirmó la verdad monstruosa, casi increíble. El único tanque superpesado estadounidense sobreviviente no había sido destruido. Había estado parado al aire libre durante 3 décadas, olvidado por todos como un cobertizo no deseado en el patio trasero de la historia. Ahora la tarea no era solo afirmar este hecho, sino montar una operación de rescate para extraer esta leyenda absurda de su cautiverio de 30 años. La operación para devolver al T-28 del olvido estuvo plagada de enormes dificultades logísticas. Cuando el personal del entonces Museo Patton llegó al lugar designado en Fort Belvoir, se encontraron con una vista surrealista. De densos matorrales y árboles jóvenes asomaba la característica placa frontal masiva y los contornos del casco. La máquina había crecido literalmente en el paisaje. La primera tarea fue organizar la limpieza del área. El tanque estaba en un lugar tan remoto que era imposible acercarle equipo pesado. Tenían que evaluar si podía moverse o si el casco había crecido irreversiblemente en el suelo. Afortunadamente, a pesar de décadas de abandono, el casco principal de grueso acero blindado no había sufrido una corrosión crítica. Los principales problemas fueron el tren de rodaje y el motor,
que se habían convertido en una sola masa oxidada. Restaurarlo para que funcionara estaba fuera de discusión. El tanque debía ser remolcado o cargado como un peso inerte. Para su transporte fue necesario llamar a unidades de ingenieros del ejército con potentes vehículos de recuperación M88 y un remolque de plataforma baja especial, capaz de soportar su peso. El proceso de carga, dado el ancho monstruoso de la máquina con sus módulos de oruga atracados, fue una operación delicada. Tras largos esfuerzos, finalmente la reliquia partió para su nuevo hogar, al Museo Patton en Fort Knox, Kentucky. Allí fue cuidadosamente restaurado, limpiado de capas de suciedad y óxido y pintado con el camuflaje de aquellos años. De un fantasma de hierro olvidado, el T-28 se convirtió en la pieza central de la colección de modelos experimentales únicos. Más tarde, durante una reorganización de museos en 2011, fue trasladado al Museo Nacional de Caballería y Blindados de Fort Benning, Georgia. Nota, posteriormente se trasladó nuevamente y ahora se encuentra en el Museo Nacional del Ejército de Estados Unidos en Fort Belvoir, Virginia, donde reside, atrayendo la atención de los visitantes con su apariencia a la vez absurda y formidable. Su destino ha cerrado en círculo de una manera profundamente irónica. Comenzó como una superarma, creada para romper las líneas de defensa inexpugnables del Tercer Reich. Luego, llegando demasiado tarde a la guerra, se convirtió en un contrapeso humillante para los ingenieros. Después de eso, desapareció sin rastro, convirtiéndose en una leyenda de chatarra. Y finalmente, resucitó como una estrella de museo, un artefacto instructivo y un monumento a la audacia de la ingeniería. Parece que la historia ha encontrado el final perfecto para él. Sin embargo, el verdadero legado del T-28 no radica en esta trama detectivesca de pérdida y redescubrimiento, sino en las duras e irrefutables lecciones que dejó como advertencia. Esta bestia de 100 toneladas no es solo una curiosidad divertida, es un error materializado de planeación estratégica, un libro de texto sobre cómo se puede perder sin siquiera comenzar la batalla. Su existencia es un análisis post-mortem tallado en blindaje, un análisis de lo que sucede cuando las ambiciones se separan de la realidad y las tareas tácticas son reemplazadas por el maximalismo de la ingeniería. El legado del T-28 no es solo la historia de un tanque fallido. Es un ejemplo canónico de un error de cálculo estratégico sistémico, diseccionado hasta los huesos y congelado en 95 toneladas de acero. Su destino cristalizó varias verdades fundamentales, relevantes mucho más allá de la construcción de tanques. Lección 1. La tiranía de un solo objetivo. En la búsqueda de la invulnerabilidad absoluta, romper la línea Siegfried, se sacrificaron todas las demás características. La protección se elevó a un absoluto, convirtiéndose en un dios al que se adoraba. Pero este dios resultó ser insaciable. Exigió una masa que aplastó la movilidad. Requirió una complejidad infernal en el tren de rodaje, enterró la logística e hizo la operación insoportable. El proyecto se convirtió en una ilustración vívida de la ley de los rendimientos decrecientes. Más allá de cierto punto, cada ventaja adicional se paga con un precio desproporcionadamente alto en otras áreas no menos importantes. Lección 2. La no linealidad del tiempo. La guerra no es un objetivo estático en un campo de pruebas, sino un río de flujo rápido. El T-28 se creó para una tarea específica, aterradora pero estática de 1943. Asaltar un área fortificada. Para cuando estuvo listo, la realidad táctica había cambiado drásticamente. La guerra se había vuelto maniobrable, la velocidad se medía en kilómetros por día, y la necesidad de un rompehormigón de movimiento lento había desaparecido. Resultó ser la llave perfecta para una puerta que ya habían forzado con una ganzúa y atravesado. Esta es una advertencia eterna para todos los creadores de Armas Maravilla. El mundo no esperará a que perfecciones tu idea. Lección 3.
El triunfo del equilibrio sobre la especialización. El T-28 se convirtió en el canto de cisne de la era de los monstruos especializados superpesados. Su heredero ideológico directo, el T-29, equilibrado, con torreta giratoria y movilidad normal, mostró vívidamente hacia dónde soplaba el viento. El futuro no pertenecía a los estrechos ojos de aguja, sino a plataformas universales capaces tanto de romper defensas, librar combate de maniobra y apoyar a la infantería. El concepto del tanque de combate principal, Main Battle Tank, que finalmente prevaleció, se basa precisamente en el principio de un equilibrio óptimo y razonable, no en la hipertrofia de un solo rasgo. Por lo tanto, el T-28 es mucho más que una curiosidad de museo. Es un monumento eterno erigido en la encrucijada del genio de la ingeniería, el desorden burocrático y la ceguera estratégica. Es una prueba tangible de que se puede realizar una hazaña de ingeniería, resolviendo una tarea titánica, crear un blindaje impenetrable y montar un cañón gigante en un casco bajo, y al mismo tiempo sufrir un fiasco aplastante, perdiendo la guerra misma en la etapa conceptual. Su historia es una parábola sobre recursos gastados en crear la respuesta perfecta a una pregunta que la historia ya había quitado de la agenda. Parados ante él en el museo hoy, no vemos solo un tanque, vemos una encarnación masiva y de acero de una verdad simple. En cualquier confrontación, la victoria no va para el que tiene el blindaje más grueso, sino para el que encontró el equilibrio más verdadero, vivo y adaptable, entre fuerza, velocidad, protección y sentido común.